Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están hoy, mis queridos seguidores? Espero que estén súper bien, con la energía a tope y listos para un nuevo chismecito porque hoy, amigos, lo que les voy a contar. Prepárense porque vamos a sumergirnos de lleno en el fascinante y a veces turbulento mundo del espectáculo turco, concretamente en un escándalo que ha estado en boca de todos, que ha encendido las redes y que ha hecho suspirar y especular a miles de fans. Los secretos del romance de Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu. Sí, lo escucharon bien. Vamos a desmenuzar esta historia que, como un buen drama turco, tiene todos los ingredientes: amor, pasión, secretos, intrigas, rumores y por supuesto mucho drama. Vamos a revelar detalles jugosos, analizar todo lo que se ha dicho, rumoreado y confirmado sobre esta pareja que sinceramente, nos tenía a todos pegados a la pantalla, con el corazón palpitando y las mariposas revoloteando. Y antes de que empecemos a meternos de lleno en el chisme, quiero pedirles algo. Si son nuevos por aquí, o si ya nos conocen pero aún no se han suscrito, por favor, háganlo. Es gratis y así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos sobre sus series y actores turcos favoritos. Tendremos análisis profundos, reacciones a los episodios, chismes jugosos y entrevistas exclusivas, de todo un poco. Activen la campanita para que les avise cada vez que suba contenido nuevo. No se lo pierdan. Y ahora sí, vamos con el chisme. Prepárense para el té porque aquí va el drama. Para los que no estén tan familiarizados con este torbellino emocional, Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu son dos talentosos y guapísimos actores turcos que protagonizaron la exitosísima serie Emanet, conocida también como Legacy, en su traducción al inglés y que ha conquistado a audiencias de todo el mundo. En la serie interpretaban a Yaman Kirimli y Seher Basak, dos personajes que, como suele suceder en el universo de las telenovelas turcas, pasaban por un torbellino de emociones: amor a primera vista, odio, celos, secretos familiares, intrigas, traiciones, drama por doquier y por supuesto una química que traspasaba la pantalla. De todo. Y claro, como suele suceder en estos casos, la química entre ellos era incandescente. Era palpable, visible y la pantalla ardía cada vez que Yaman y Seher compartían una escena. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se miraban, la tensión sexual, todo, absolutamente todo, apuntaba a una conexión especial, a algo más que una simple relación profesional. Desde el inicio de la serie, los fans más observadores, esos que no pierden detalle, notaron algo especial entre Halil y Esla. Sus miradas se cruzaban con una intensidad que iba más allá de lo que el guión exigía. La forma en que se reían juntos, la complicidad que se percibía en sus gestos, todo sugería una conexión más profunda. Empezaron los rumores, los comentarios en redes sociales, las especulaciones en foros y grupos de fans. ¿Estaban juntos en la vida real? ¿Era todo parte de la estrategia de marketing de la serie, para generar expectativa y enganchar a la audiencia? ¿Era un romance real o simplemente una estrategia de promoción? El misterio era absoluto. Y como suele suceder en estos casos, el fuego no se puede ocultar por mucho tiempo. Pronto empezaron a aparecer fotos y vídeos que alimentaban aún más los rumores. Se les vio juntos fuera del set, en cenas románticas, disfrutando de eventos, compartiendo momentos de ocio. Y claro, cada vez que se les preguntaba directamente mantenían un silencio prudente, un silencio que para muchos confirmaba lo evidente. ¿Qué mejor manera de mantener la atención del público, de generar morbo y de alimentar la curiosidad que no confirmar ni negar nada? Maestros del misterio. Maestros del arte de mantener al público en vilo. Recordemos esas imágenes de Halil y Esla caminando juntos, sonriendo, compartiendo miradas cómplices. Las fotos en restaurantes, las salidas nocturnas, detalles que aunque no confirmaban nada de manera explícita, sí daban pistas sobre una posible relación. ¿Cómo no iban a especular los fans? ¿Cómo no iban a preguntarse si ese amor que veían en la pantalla se había trasladado a la vida real? Era inevitable. Era la magia de la televisión, de las historias de amor que trascienden la ficción. Pero aquí es donde la historia se pone aún más interesante y, por qué no decirlo, un poco más turbia, porque el escándalo, o la situación que generó más debate y especulación, no solo se centró en el posible romance entre Halil y Esla, sino también en cómo se desarrolló y supuestamente terminó su relación. Según los medios turcos y la información que se filtró, la relación no era siempre color de rosa,
como podría esperarse de una historia de amor de cuento de hadas. Hubo tensiones, discusiones, y la presión de la fama, la atención mediática constante, la exposición pública y las demandas de los fans seguramente no ayudaron mucho. Imagínense la vida de estos dos jóvenes actores, de repente en el ojo del huracán, con cada movimiento, cada gesto, analizado al detalle. La fama es un monstruo que consume, y mantener una relación bajo ese escrutinio constante es una tarea titánica. Uno de los puntos más controvertidos, el que más generó titulares y debates en las redes sociales, fue la supuesta salida de Esla de la serie. Para muchos, la razón principal detrás de esta decisión fue precisamente la relación con Alil y las complicaciones que ésta generaba. Se decía que había diferencias creativas, que la actriz no estaba conforme con el rumbo que estaba tomando su personaje, pero también se rumoreaba con insistencia que la relación amorosa, o la falta de ella y las tensiones que se derivaron de la misma, habían afectado la dinámica en el set. Imaginemos la tensión. Dos actores que se supone sienten algo el uno por el otro, que han compartido momentos de intimidad, de romance y que, de repente, las cosas cambian, la magia se desvanece o se transforma en otra cosa. ¿Cómo mantener la profesionalidad en esas circunstancias? ¿Cómo seguir interpretando a dos personajes enamorados, cuando la realidad es muy distinta? ¿Cómo manejar la tristeza, la frustración, los celos, o el desamor en un ambiente de trabajo que requiere tanta cercanía y complicidad? Era una situación explosiva, un cóctel de emociones que, tarde o temprano, iba a detonar. Después de la salida de Esla, la situación se volvió aún más delicada y, por supuesto, más fascinante para el público. Los fans divididos comenzaron a especular sobre el futuro de la serie, sobre la posibilidad de que Esla regresara, sobre si la relación con Alil había terminado de manera definitiva o si, por el contrario, habían logrado mantener una amistad a pesar de todo. Algunos incluso señalaron a una tercera persona, un posible interés amoroso por parte de Esla, que habría sido el detonante de la ruptura o al menos, un factor importante en la decisión de la actriz de abandonar la serie. Drama puro. Digno de la mejor telenovela turca. La salida de Esla de Emanet generó un vacío, una sensación de pérdida en los fans. Se extrañaba la química entre Yaman y Seher, la conexión que había cautivado a la audiencia desde el principio. La serie, a pesar de continuar, ya no era la misma. Y esto, por supuesto, alimentó aún más las especulaciones sobre la relación entre los actores. ¿Cómo se sentían ellos al respecto? ¿Cómo habían reaccionado ante la salida de Esla? ¿Se habían distanciado? ¿Seguían en contacto? ¿Había esperanza de una reconciliación? Las preguntas no cesaban. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Qué sabemos realmente? Pues a pesar de todos los rumores, las especulaciones, las fotos, los vídeos, las entrevistas y los silencios estratégicos, la verdad es que ni Alil ni Esla han confirmado abiertamente su relación. Han mantenido un silencio estratégico, un silencio que, como les decía, ha alimentado la curiosidad, el morbo y el interés del público. No han desmentido, pero tampoco han confirmado. Han dejado que el misterio siga vivo, que la imaginación de los fans vuele libremente. Son unos genios. Sin embargo, a través de sus acciones, de los pequeños detalles, podemos deducir algunas cosas, podemos intuir, podemos atrevernos a especular un poco. Por ejemplo, a menudo se les ha visto dándose me gusta en las publicaciones en redes sociales, compartiendo fotos y vídeos que parecen guiños sutiles, indirectas o mensajes cifrados a su relación. Pequeños detalles, gestos mínimos, pero que para los fans más apasionados y atentos, son señales inequívocas de que todavía existe algo entre ellos. Amistad. Un cariño especial. Amor que no ha muerto del todo. Una conexión que trasciende el tiempo y las circunstancias. ¿Quién sabe? Y no podemos olvidar la importancia de las declaraciones indirectas, de las entrevistas donde evaden las preguntas directas sobre su vida privada, o donde se limitan a decir que se tienen cariño, respeto, admiración y gratitud mutua. Palabras bonitas, correctas, pero que no revelan nada concreto. Otra vez maestros de la ambigüedad. Pero claro, la ambigüedad es buena para el espectáculo, para mantener el interés, para que sigamos hablando de ellos, para que sigamos conectados a la historia, a la serie y a sus protagonistas. Analizando todo esto podemos ver que la relación entre Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu es mucho más compleja que un simple romance de telenovela, aunque haya nacido en el set de una
Es una historia llena de misterio, drama, rumores, especulaciones y sobre todo, muchísima atención mediática. Es una historia que ha cautivado a millones de personas en todo el mundo, que ha generado un sinfín de comentarios, análisis y debates en las redes sociales. Y al final, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué pasó realmente entre ellos? ¿Fue un amor verdadero, un amor que se apagó con el tiempo? ¿Que sucumbió a las presiones y a las circunstancias? ¿O simplemente fue un romance fugaz, un amor que surgió al calor de la serie, de la convivencia en el set, de la química innegable entre dos actores que interpretaban a dos personajes enamorados? Lo cierto es que a día de hoy, no tenemos la respuesta definitiva. No tenemos la verdad absoluta. No sabemos qué pasó entre esas cuatro paredes, entre esos besos, entre esas miradas. Pero lo que sí sabemos es que su historia sigue siendo fascinante y que los fans, como buenos detectives, seguimos pendientes de cualquier novedad, de cualquier detalle, de cualquier pista que nos revele algo más sobre esta enigmática relación. Y por supuesto, aquí en mi canal estaremos listos para contarles todo. Estaremos atentos a sus movimientos, a sus declaraciones, a sus redes sociales. No nos perderemos nada. En resumen, hemos hablado del supuesto romance entre Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu, los protagonistas de la exitosa serie Emanet, que nos mantuvo pegados a la pantalla durante tanto tiempo. Hemos explorado los rumores, las especulaciones, las fotos, los vídeos, las entrevistas, los silencios, y hemos intentado descifrar la verdad detrás de este enigmático romance. La conclusión es que aunque no tenemos una respuesta definitiva, la historia de Halil y Esla sigue siendo un tema de conversación recurrente, que nos deja con ganas de más, que nos hace suspirar y que alimenta nuestra curiosidad. Es una historia que nos recuerda que el amor, la fama y el drama a veces van de la mano, y que la vida de las estrellas turcas puede ser tan apasionante y compleja como las historias que protagonizan en la pantalla. Muchas gracias por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado, y que se hayan divertido tanto como yo investigando sobre este jugoso chisme turco. ¿Qué opinan ustedes sobre esta historia? ¿Creen que hubo algo más entre Halil y Esla? ¿Creen que su relación fue real? ¿Creen que podrían volver a estar juntos algún día? ¿O creen que todo fue parte de una estrategia de marketing? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos, saber qué piensan, qué sienten y qué opinan sobre este tema. No se corten. Quiero saberlo todo. Compartan sus teorías, sus opiniones, sus sentimientos. Y por último pero no menos importante, si les gustó el vídeo, no olviden darle a me gusta, compartirlo con sus amigos, con otros fans de las series turcas y por supuesto suscribirse al canal. Ayúdenme a crecer. Y no olviden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de los próximos chismes, análisis, reacciones y debates sobre sus series y actores turcos favoritos. Tenemos mucho más por descubrir. Tenemos muchos más dramas por analizar. Tenemos muchos más secretos por desvelar. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Chao, chao. Y hasta la próxima.